Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos y muy buenos días en este domingo 7 de abril de 2024, domingo de la Divina Misericordia. Son las 8:30 de la mañana y es el momento de acompañarles con la actualidad religiosa de estas jornadas en Iglesia Noticia. Como siempre, hasta las 9, la hora de la Santa Misa, en el programa que hoy hacemos con Álvaro Español en el control de sonido y con algunas informaciones que les adelanto ya en titulares. La Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada que organizan los claretianos ha girado en torno a la comunión y la fraternidad. El Papa invita a rezar para que cese la discriminación y se reconozca en todas las culturas la dignidad y la riqueza de las mujeres. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe presenta mañana un documento sobre la dignidad humana. En Sevilla se han celebrado las segundas jornadas de Deporte y Fe y Zamora acoge este fin de semana el primer encuentro internacional de capellanes y sacerdotes taurinos. Ayer tuvo lugar en la Plaza de Cibeles de Madrid la segunda fiesta de la Resurrección y mañana se celebra la Jornada por la Vida, que debe ser cuidada desde su concepción hasta su muerte natural. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Con el lema Comunión y Fraternidad, dos tareas siempre pendientes, se ha celebrado en Madrid la Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada. Un encuentro que cada año en esta primera semana de Pascua organiza el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Claretianos. En la apertura, el creador de la semana, el cardenal Aquilino Bocos, ha advertido de que existe en la vida religiosa un doble movimiento de convergencia, solidaridad y diálogo, pero también otro que fomenta la tensión y la oposición. Ante esta realidad, afirmó que la vida consagrada siente la urgencia de testimoniar la comunión, la fraternidad, la solidaridad y la paz en medio de esta convulsa sociedad. Nosotros religiosos estamos llamados a ser expertos en comunión y a ofrecer a este mundo tenso y dividido en el que nos hallamos un testimonio inequívoco de fraternidad. Es nuestra mejor contribución a la sinodalidad en la Iglesia y a la paz en todos los pueblos en guerra. A pesar de las normales dificultades, el cardenal Bocos pidió a los religiosos volver a las raíces para afrontar el futuro con esperanza. Observamos diferencias, discordias, contraposiciones. Esto es normal en la biodiversidad en la que nos hallamos en todos los ámbitos, también en la vida religiosa, que refleja la diversidad de mentalidades, de lenguas, de culturas y de razas. Hemos de vigilar la tentación del desarraigo, de la desnutrición y de la carencia de energía para la complementariedad, la concordia y la colaboración que nos ayudan a mirar hacia adelante con serenidad y esperanza. Mirar a las raíces nos hace agradecidos, confiados y propositivos. Entre los participantes de esta semana, el subsecretario del Sínodo de los Obispos, el obispo agustino madrileño Luis Marín de San Martín, comentó los retos del Sínodo para la vida consagrada. La nota que caracteriza a la vida consagrada es la profecía, y un religioso nunca debe renunciar a ella. Se ha dicho que estamos en una época sin profetas, y esto coincide con la crisis de la vida consagrada. Por eso el Papa insiste en que necesitamos profetas, hombres de esperanza y mujeres de esperanza, siempre directos y nunca débiles. Estar en vanguardia significa abrirnos a las periferias existenciales y religiosas, lo que el Papa Francisco ha llamado tocar las llagas de Jesús, que son los problemas de la gente que sufre. Del contacto con las llagas surge la misericordia. No solamente se trata de romper la burbuja que nos aísla, de acercarnos a la gente, sino de privilegiar a los que sufren, de optar preferentemente por los pobres como opción evangélica. Esta es otra vanguardia. El proceso sinodal se inicia en las periferias y fluye al centro para volver a las periferias. La vida, buena noticia, es el lema que este año propone la Conferencia Episcopal Española para la Jornada por la Vida, que se celebra habitualmente el 25 de marzo, fiesta de la Anunciación del Señor, pero que este año, al coincidir con el Lunes Santo, se ha trasladado a mañana, 8 de abril. Los obispos de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida recuerdan en un mensaje que la vida debe ser recibida, valorada y cuidada, desde su concepción y hasta su muerte natural. Miguel Garrigós es el secretario de esta subcomisión. Los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida recuerdan en el mensaje escrito con motivo de la jornada que la vida es un don de Dios y no un derecho absoluto a la libre disposición del criterio humano.
Porque la vida es don y buena noticia, se nos invita a acogerla siempre, incondicionalmente. En el mensaje se insta a proporcionar ayudas efectivas integrales para que las madres que afrontan un embarazo inesperado puedan seguir gestando a su hijo sin apuros y para que las familias puedan plantearse libre y responsablemente la posibilidad de concebir un nuevo hijo. Se recuerda que no hay un derecho absoluto a tener un hijo, por lo que se deben acoger los avances médicos que ayuden a detectar las causas de la esterilidad, intentando remediarlas, pero sin emplear la técnica para producir de manera artificial la fecundación. Esto es especialmente grave cuando se acude a los vientres de alquiler, por lo que los obispos se suman a la petición del Papa Francisco a prohibir en todo el mundo la práctica de la maternidad subrogada. El mensaje de los obispos reclama a los gobernantes medidas frente a las situaciones de pobreza extrema, de condiciones de trabajo inhumanas y el apoyo a las familias para que puedan atender a sus mayores. Miguel Garrigós. Hay que cuidar cada vida humana, especialmente en las situaciones de fragilidad, denunciando la trata de personas y la esclavitud modernas, buscando paliar las situaciones de pobreza extrema, revisando las actitudes hacia las personas migrantes y evitando que haya personas en condiciones de trabajo inhumanas. También en la ancianidad y la enfermedad terminal, la vida sigue siendo una buena noticia, lo que implica tener cuidado para no actuar según el criterio de que en esos momentos la vida ya es una carga pesada que debe eliminarse. Este cuidado debe darse principalmente en el contexto de la familia, por lo que hay que apoyar a las familias para que puedan atender a sus mayores. El mensaje concluye con una invitación a levantar la mirada a la vida eterna, porque nuestra existencia trasciende los límites temporales de este mundo. Más cosas, el jueves y viernes ha tenido lugar en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla la segunda jornada de Deporte y Fe, un foro de discusión y reflexión sobre la transmisión de los valores cristianos a través de la práctica deportiva. Y ayer sábado se celebró en la Plaza de Cibeles de Madrid la segunda edición de la Fiesta de la Resurrección organizada por la Asociación Católica de Propagandistas. Un festival para compartir la Pascua Católica con la participación de Modestia Aparte, Jacuna, Marilia, Juan Peña, El Pulpo y el Padre Guillerme y presentado por Natcher y J. Abril. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos la actualidad internacional un domingo más en el Vaticano, donde el Papa rezó el Ángelus en el lunes de Pascua con un nuevo llamamiento a la paz y dedicó la catequesis de la Audiencia General del miércoles a la segunda de las virtudes cardinales, la justicia, apelando a la cultura de la legalidad como camino para prevenir el cáncer de la corrupción y erradicar la delincuencia. El Papa expresó también su profundo pesar por los voluntarios muertos en Gaza mientras distribuían ayuda alimentaria. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días. Muy buenos días, Faustino. En esta semana de Pascua, en la que el lunes y martes fueron jornadas festivas, el Papa ha recomenzado con normalidad su agenda. Pudimos acompañarle en su primer Regina Coeli desde la ventana del Palacio Apostólico, que será la oración mariana que sustituirá al Ángelus durante la Pascua. Francisco nos invitó a alimentar la alegría de la resurrección encontrando a Cristo en la Eucaristía, en su perdón, en la oración y en la caridad vivida. La gioia della resurrezione non è qualcosa di lontano. La alegría de la resurrección no es algo lejano. No renunciemos a esta alegría de la Pascua. Busquémosla en la Eucaristía, en el perdón, en la oración y en la caridad vivida. Y no olvidemos que la alegría de Jesús crece también anunciándola, dando testimonio de ella, porque la alegría cuando se comparte aumenta. La gioia cuando si condivide aumenta. La audiencia general estuvo centrada en la virtud de la justicia, que es la virtud social por excelencia, explicaba el Papa. Para llevarla a cabo es necesario que esté acompañada de otras actitudes como el respeto, la gratitud, la afabilidad o la honestidad, que contribuyen a la buena convivencia entre las personas. La persona justa es recta, sencilla, honesta, conoce las leyes y las respeta, mantiene la palabra dada. En su hablar no utiliza medias verdades ni sutilezas engañosas. Para vivir esta virtud es necesario vigilar y examinarse, ser fieles en lo poco y en lo mucho, y ser agradecidos.
Al finalizar la audiencia, como decías, tampoco se olvidó de Tierra Santa. Torno a rinnovare la mia ferma richiesta. Renuevo mi petición de un inmediato cese el fuego en la Franja de Gaza. Expreso mi profunda amargura por los voluntarios asesinados mientras trabajaban en la distribución de ayuda humanitaria a Gaza. Rezo por ellos y por sus familias y renuevo el llamamiento para que lleguen las ayudas humanitarias a esta población civil tan agotada por la guerra y que se libere a los rehenes. No quiso despedirse sin mostrar el rosario y el Nuevo Testamento de un soldado muerto en la guerra de Ucrania que tenía 23 años. Había subrayado el Salmo 129, de lo profundo a ti grito, Señor. El Papa pidió oraciones por él y por tantos muertos en esta locura de la guerra que destruye siempre. Y nos detenemos ahora en el sucesor. Este es el título del libro publicado esta semana del corresponsal de ABC en el Vaticano, Javier Martínez Brocal. En conversación con el Papa, Francisco explica su relación con Benedicto XVI durante la década en la que ambos convivieron sin esquivar polémicas o dificultades. Un libro que quiere superar cualquier imagen de polarización o división entre ambos papas. Yo creo que este libro es también reflejo de su preocupación por la polarización y la crispación en la sociedad. Yo creo que cuando él piensa en Benedicto y en Francisco, yo le dije, son ustedes opuestos, hay oposición entre ustedes. Dijo, cualquier oposición entre Francisco y Benedicto es artificial. También la Iglesia, como está en la sociedad, pues se ha caído en algunos momentos en ámbitos de polarización, ¿no? Entonces, el Papa enseña cómo es posible ser diferentes, tener visiones de la realidad diferentes, tener sensibilidades diferentes, pero trabajar juntos con total lealtad y con amistad, ¿no? Él recuerda mucho las últimas palabras de Benedicto a los cardenales. Entre ustedes está mi sucesor, al que yo desde ahora prometo lealtad y obediencia. Y el Papa dice, lo cumplió hasta el final, hasta el último momento. Francisco comenta en este libro, entre otras cosas, que quiere simplificar el ritual del funeral de los papas y confirma también que le gustaría ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor. Sobre las aportaciones y novedades de este libro, nos llega desde Roma el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días, Faustino. Pocas semanas después de la publicación de Vida, el libro en el que Jorge Mario Bergoglio narra su historia a través de la historia del mundo, aparece en las librerías El sucesor, donde el Papa responde a las preguntas de nuestro colega Javier Martínez Brocal sobre su relación con Benedicto XVI. Resulta interesante este deseo de Francisco de contar en primera persona hechos sobre los que se han escrito miles de páginas y se han manifestado opiniones muy contrarias entre sí. Creo que es una respuesta al dicho que afirma que la historia o la escribes tú o te la escriben los otros. En sus 87 años de vida, Bergoglio ha vivido dos momentos auténticamente históricos, los dos cónclaves en los que participó. El primero, el del 2005, en el que salió elegido Papa Joseph Ratzinger, y el del 2013, en que los cardenales le eligieron a él. Sobre los dos acontecimientos, su narración no aporta elementos realmente novedosos, puesto que ambos han sido reconstruidos con bastante fidelidad. Pero lo que da importancia a esas páginas y las convierte en únicas es que sea él quien lo cuenta y lo haga sin falsos pudores ni vanaglorias. Al lector de este libro no le faltarán puntos que atraigan su interés, como esta valoración de Francisco sobre su antecesor. Benedicto era un hombre muy dulce. En algunos casos, algunas personas se han aprovechado de él, tal vez sin malicia, y han limitado sus movimientos. Sin embargo, en cierto sentido lo estaban rodeando. Era un hombre muy delicado, pero no débil. Era fuerte. Son alusiones muy claras al funesto papel que desempeñó Monseñor Ganswein en los últimos años de Ratzinger y que Francisco no quiere apurar más por no reabrir heridas. Resultan conmovedoras algunas afirmaciones sobre la relación entre ambos papas. Para mí, asegura Francisco, Benedicto fue como un padre. Y ya se sabe, entre padre e hijo no siempre se está de acuerdo en todo, pero eso no es un obstáculo para que el amor y la confianza sean absolutas y totales. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Entre otras audiencias de esta semana, el Papa ha recibido a sacerdotes que estudian en los colegios latinoamericano, brasileño y mexicano de Roma, a quienes ha invitado a mantener vivo el amor de la primera llamada. También ha recibido a los participantes en un congreso de líderes de religiones tradicionales y mundiales. Cuéntanos, Eva. Es costumbre ya tradicional que el Papa reciba cada año a los alumnos de estos 3 colegios romanos. Les recordó que Dios les ha llamado con un amor de predilección, encargándoles la tarea importante de entregarse a los demás. Actuar in persona Christi, explicaba el Papa, es ser verdadero icono de Jesús, es hacerse la Verónica de cada rostro, enjugándolos con sus vestiduras sacerdotales. En primer lugar, con la oración, subrayaba el Papa, presentando cada situación concreta a la presencia de Dios, y en segundo lugar, con la Eucaristía. Por otra parte, durante su encuentro con líderes religiosos, Francisco recordó su viaje a Kazajistán para participar en ese congreso, que vuelve a convertirse en una ocasión única para conocerse y cultivar la armonía entre las religiones y su contribución al bien común. Francisco pidió su ayuda para promover la paz, invitándolos a realizar los esfuerzos que sean necesarios para que nunca se vea al otro como una amenaza, sino como un crecimiento recíproco. Esta semana el Papa también ha recibido a una asociación que defiende la abolición de la maternidad subrogada con motivo de la celebración en Roma de la Conferencia Internacional sobre la Declaración de Casablanca para la abolición de la gestación subrogada. Una de sus portavoces es Olivia Maurel, madre de 3 hijos. Desde que supo que nació como fruto de esta gestación, ahora dedica su vida a luchar por la abolición de esta práctica. Durante el tradicional discurso ante el cuerpo diplomático del pasado mes de enero, el Papa calificó de despreciable la práctica de la gestación subrogada, puesto que representa una grave violación de la dignidad de la mujer y del niño. Les contamos también que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicará mañana lunes un documento sobre la dignidad humana. Será presentado por el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Víctor Manuel Fernández, que ha explicado que es una fuerte crítica a las tendencias inmorales de la sociedad contemporánea. Se trata de un documento muy esperado cuya publicación había sido ya anunciada por el propio prefecto del Dicasterio, el cardenal Víctor Manuel Fernández. Su título en latín, Dignitas Infinita, indica que estará sustentado sobre la necesidad de defender la dignidad humana siempre por encima de todo. Fuentes del Dicasterio subrayan que dedicará largo espacio a los no nacidos, a los migrantes y a todos aquellos cuya dignidad está vulnerada. Mañana lunes conoceremos su contenido, que será presentado por el propio cardenal Fernández, prefecto del Dicasterio, por el secretario de la sección doctrinal, Armando Mateo, y por la profesora de la Universidad de Tor Vergata, Paola Scaracella. Gracias, Eva. Francisco vuelve a dedicar su intención de oración mensual a las mujeres. En el vídeo que difunde la Red Mundial de Oración del Papa, insiste en los pasos que hay que dar para que la dignidad y la riqueza de las mujeres sean reconocidas en todas las culturas frente a situaciones de marginación. En muchas partes del mundo, la mujer es tratada como primer material de descarte. Hay países donde las mujeres tienen prohibido acceder a ayudas para armar un negocio o ir a la escuela. Incluso en esos lugares soportan leyes que las obligan a vestir de una determinada manera, y todavía están en uso en muchos países las mutilaciones genitales. No les neguemos a las mujeres la voz, no les neguemos a todas estas mujeres víctimas de abuso la voz. Son explotadas, son marginadas. Francisco pide también un compromiso para trabajar por el respeto a la dignidad de la mujer y terminar con su discriminación. De palabra todos estamos de acuerdo que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad como personas, pero en la práctica eso no ocurre. Es necesario que los gobiernos se comprometan a eliminar leyes discriminatorias en todas partes y a trabajar para que los derechos humanos de las mujeres estén garantizados. Respetemos a las mujeres. Respetémosla en su dignidad, en sus derechos fundamentales. Y si no lo hacemos, nuestra sociedad no avanzará. Oremos para que la dignidad y la riqueza de las mujeres sean reconocidas en todas las culturas y para que cese la discriminación que sufren en diversas partes del mundo. En el programa Eclesia al Día de 13 Televisión, el franciscano español Manuel Domínguez Lama nos ha contado cómo se ha vivido esta Semana Santa en los santos lugares. Todos los oficios que se han vivido en las parroquias y en las distintas iglesias de los conventos o de las comunidades ha sido fundamentalmente con los cristianos locales. Esto
para mí ha sido muy importante porque nos ha permitido ver la fuerza de una iglesia que sufre, que muchas veces también está perseguida, de una iglesia que está viviendo las consecuencias terribles de la guerra y de una iglesia que encuentra su fuerza en el Señor Jesús. Y ha habido momentos verdaderamente impactantes de celebraciones de las iglesias locales, de las piedras vivas de los santuarios de Tierra Santa que son nuestros cristianos. También ha recordado la labor social y educativa que realiza la Custodia de Tierra Santa, que se sostiene en buena parte con las aportaciones de los peregrinos. Aparte de los santos lugares, de los santuarios, la Custodia de Tierra Santa tiene una ingente labor social, ¿no? Con los colegios, con los centros parroquiales, con las residencias de mayores, con la Casa del Fanchulo, con 1000 actividades en las que la custodia está directamente implicada y que de una manera u otra eran los peregrinos, los grandes mecenas los que aportaban lo que podían, ¿no? Toda ayuda que venga es buena, sea mucho, sea poco, porque es fundamental para mantener la labor social, ¿no? Más cosas de la actualidad en España. En Iglesia Noticia, con una gran conmoción, se ha conocido en el barrio de San Gregorio de Zaragoza el fallecimiento del sacerdote Javier Sánchez a los 60 años tras sufrir graves quemaduras al prenderse su ropa durante la vigilia pascual. COPE Zaragoza, Álvaro Montaner. El pasado sábado, durante la celebración de la liturgia de Pascua, una botella de líquido inflamable estalló y le provocó quemaduras en el 50% del cuerpo de Javier Sánchez. El párroco de San Gregorio finalmente no pudo sobrevivir y perdía la vida en la madrugada del miércoles al jueves. Al parecer, fue esa botella la que estalló cuando este sacerdote estaba celebrando la liturgia del sábado de gloria y escenificaba el fuego sobre las piedras. El hábito prendió a gran velocidad en la sala del convento de Santa Isabel, donde celebraba la misa y donde también residía. Sufrió graves quemaduras y fue trasladado en ambulancia a la UCI del Hospital Miguel Servet, donde finalmente no pudo sobrevivir. No era un cura clásico, con carácter vanguardista. El jueves pasado recordábamos su figura en COPE Zaragoza con Gonzalo Gonzalvo, párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia. Era una persona, me emocionó. Bueno, no era un cura al uso, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues estaba en vanguardia, ¿no? En vanguardia de todo, porque, bueno, pues él fue también capellán del clínico, conocía también el sufrimiento de la gente. Además también, bueno, pues estaba de tertuliano en la radio, en la televisión. Conocido como el cura roquero, llegó a editar 3 discos. Párroco de la Iglesia de San Gregorio, también conciliario de la Cofradía de la Humildad, con la que participó en esta pasada Semana Santa, y además era capellán de las Concepcionistas Franciscanas de Zaragoza, donde este pasado viernes se le dio su último adiós en una misa funeral. Descansa en paz. Las 26 exposiciones organizadas por la Fundación Las Edades del Hombre de las diócesis de Castilla y León han sido visitadas por 12 millones de personas que han podido contemplar 5.000 obras, de las cuales el 30% fueron restauradas. La próxima muestra se prepara ya en Santiago de Compostela y Villafranca del Bierzo, con el lema Hospitalitas, en referencia al Camino de Santiago. COPE en el Bierzo, Jacobo Casas. El comisario de la muestra será el reverendo Miguel Ángel González. En la actualidad dirige el Archivo Diocesano de la Diócesis de Astorga. El obispo de Astorga, don Jesús Fernández, ha dado la noticia. Lo escuchamos. Es especialista en arte y licenciado en Geografía e Historia. Con una sólida formación y experiencia, es autor de numerosos trabajos sobre patrimonio. Ha sido responsable de patrimonio de la diócesis de Ourense durante más de 20 años y director del Museo de la Catedral de dicha sede episcopal. En Villafranca del Bierzo, esta misma semana, ya se ha comenzado a montar la exposición en la Colegiata. En relación a la Iglesia de Santiago, aún deberá esperar a que finalicen las obras de restauración que se están acometiendo. Además, los templos de San Nicolás y de San Francisco formarán parte del circuito turístico que se elaborará para esta muestra, que será inaugurada en el mes de junio y que se prolongará hasta el de noviembre. Este evento va a suponer por lo menos la creación de 30 puestos de trabajo directos. Lo ha adelantado el secretario general de la Fundación Edades del Hombre, José Enrique Martín. Y se está celebrando este fin de semana en Zamora el primer encuentro internacional de capellanes taurinos, una cita en la que no solo están presentes estos sacerdotes, también
también participan figuras del toreo y un cardenal. Pablo Rivas, buenos días. Buenos días, Faustino. Un encuentro que va a finalizar esta mañana con una Eucaristía que va a celebrarse en la Plaza de Toros del municipio de Toro, en Zamora. Durante todo el fin de semana, capellanes taurinos de todo el mundo, algunos de México o de Venezuela, han reflexionado sobre la estrecha relación entre la fe católica y la tauromaquia. Uno de estos sacerdotes es Víctor Carrasco, de la diócesis de Toledo. Él es tan aficionado que a menudo también torea, incluso con la sotana puesta. Nos cuenta que el mundo del toro está muy ligado a la fe por sus valores y porque es una fiesta que ensalza el valor de la vida. También fijándose incluso en la propia vestimenta, la ropa litúrgica que tiene el sacerdote con la forma de vestir, el traje de luces de un torero, ¿no? Pero incluso tiene términos similares. Cuando un sacerdote recién ordenado canta o dice su primera misa, se le dice misa cantano, ¿no? Y cuando un torero toma la alternativa, se le dice toricantano, ¿no? Además de capellanes taurinos, en las distintas conferencias celebradas han participado los toreros José Ortega Cano, Cristina Sánchez y también el cardenal venezolano Baltasar Porras, arzobispo de Caracas, quien ha recordado a los sacerdotes que la tauromaquia enriquece su ministerio. Lo que se busca con este encuentro es dar a conocer la figura del capellán de las plazas de toros y darle un reconocimiento oficial. Nos lo explica uno de sus organizadores, Francisco Pérez. Para de alguna manera fijar el que los nombramientos de los capellanes de Plaza de Toros pues sea oficial, como se hace pues para otras comunidades, yo que sé, para un equipo de fútbol, para una cofradía de Semana Santa, porque hasta ahora la mayoría de los casos no hay nombramiento oficial por parte del obispado. En una plaza de toros, el capellán es el encargado de dignificar la capilla, de celebrar la Eucaristía y los días de festejo, de acompañar espiritualmente a los toreros, de perdonar sus pecados o de resolver sus dudas. Una labor discreta, pero muy importante y también muy valorada entre los que se ponen delante del toro y se juegan cada tarde su vida. Y el jueves estrenó Sueños, el cuarto musical del sacerdote y compositor Toño Casado, que está inspirado en la vida de San Juan Bosco, fundador de la familia salesiana, creador de la formación profesional y considerado patrón de los magos, el cine, la imprenta y artesanos en general. Ana Palacios. Música, danza, diversión, alegría y también lágrimas de emoción. Hay que hacer caso de los sueños cuando creas. Así suena sobre los escenarios del Teatro Salesianos el nuevo musical Sueños. Una divertida compañía de circo nos cuenta la historia de Juanito Bosco, un muchacho pobre de 9 años de la Italia del siglo XIX. Tuvo un sueño que cambió su vida y la de muchos otros jóvenes. Toño Casado es su director. Es un musical para todos los públicos, tanto mayores como pequeños. Es un musical tanto para creyentes como personas que les gustan los musicales. Cuenta una historia muy universal, que es hay que creer, hay que ilusionarse, hay que divertirse y proyectar cosas bonitas en nuestras vidas y esforzarse por ello, ¿no? Para Adrián Salcedo, su protagonista, está siendo todo un reto transmitir la importancia de la figura de Juan Bosco. Protagonizar para mí a Juanito Bosco, a Don Bosco, ahora además que tuve la suerte de ir a Turín, pude conocer muchísimo mejor su historia, conocí a todos los salesianos que lo cuidan, que lo guardan. No sabría muy bien cómo expresarlo, porque yo me crié sin el conocimiento de quién fue Don Bosco, pero ahora que lo conozco y sé su historia, es una oportunidad maravillosa, porque creo que fue una grandísima persona que creó algo increíble que hoy día sigue existiendo. Un reto también para todo el elenco, que sobre el escenario dan todo lo que tienen para acercarnos a esta historia. María es una de las bailarinas. Después de tantas semanas de ensayos en las que hemos tenido que bailar sin parar, sacar un montón de escenografía, nosotros hacemos todo. No paramos de movernos, movemos la escenografía, los bloques, la utilería, cantamos, así que ha sido un nivel de exigencia brutal. Pero aquí estamos, conseguido. Los pases generales serán los fines de semana hasta el 5 de mayo. La entrada general cuesta 15,80 euros. Con este sonido del musical Sueños terminamos. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1875. Volveremos dentro de 7 días. Un saludo de Faustino Catalina. Buenos días, estamos llegando a las 9, las 8 en Canarias de este domingo 7 de abril, en el que se cumplen 6 meses del inicio de la guerra entre Israel y Hamás. Durante este medio año de conflicto, los ataques en la Franja de Gaza no han cesado y ya se contabilizan más de 33.000 fallecidos y más de 75.800 heridos. Es la peor crisis humanitaria en Gaza, con una hambruna que ya ha empezado a cobrarse vidas. Al menos 31 personas han muerto por malnutrición. Y en esta semana
que vamos a comenzar se debatirá y votará en el Congreso la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular para regularizar a 500.000 migrantes. Son personas que viven y trabajan en España, pero no tienen los mismos derechos. Sigues en COPE, te quedas ya con la Santa Misa. En COPE te invitamos